una ecuación de estado cómo relaciona esos cuatro parámetros. Mediante esta fórmula o esta ecuación, presión por volumen es igual al número de moles constante universal de los gases y por la temperatura absoluta. La presión va a tener como unidades en el sistema internacional los pascales, el volumen metros cúbicos, la temperatura Kelvin, el número de moles en mol, y la constante universal de los gases va a tener dos valores. Uno va a ser 8,31 joules por mol Kelvin y el otro 0,082 litros atmósferas por mol Kelvin. ¿Cuál de ellos tengo que usar? Depende de qué unidades va a tomar la presión y el volumen. Si la presión tiene como unidad a la atmósfera y no a pascales, utilizo 0,082, y si el volumen tiene como unidad a los metros cúbicos, utilizo 8,31 joules por mol Kelvin. A ver, pero ¿qué pasa si el volumen está en litros? Entonces vas a utilizar 0,082 litros atmósferas por mol Kelvin para la constante universal de los gases. No olvidemos que N representa el número de moles y N tiene una fórmula. El número de moles es igual a la masa del gas sobre la masa molar del gas. La masa del gas va a tener como unidad a los gramos y la masa molar como unidad gramos por mol. Ahora, conocemos lo que es un proceso termodinámico. Un proceso termodinámico es cuando el gas es llevado de un estado inicial a uno final, por lo cual va a tener una secuencia de estados intermedios. En el gráfico yo veo un plano cartesiano determinado por la presión versus el volumen. El punto A sería el estado inicial y el punto B sería el estado final. Esta línea negra, que es la gráfica en el plano cartesiano, es denominado secuencia de estados intermedios. En el punto A va a tener una presión inicial y un volumen inicial. Después de la secuencia de estados intermedios, en el punto B tiene una presión final y un volumen final. Existe gran cantidad de procesos termodinámicos, pero vamos a estudiar los más conocidos. Proceso isocórico o la ley de Lussach. Es una secuencia de estados en la cual el volumen del gas permanece constante. En la gráfica vemos un recipiente en la cual en la primera parte yo le doy una cantidad determinada de calor. Tiene una temperatura inicial y una presión inicial. Le pongo estos tornillos al pistón para que el sistema no aumente de volumen, o sea, el volumen se mantenga constante. Pero ¿qué pasa si yo aumento esa cantidad de calor? Entonces la temperatura va a tender a aumentar, igual que la presión. Va a haber una presión final y una temperatura final, pero el volumen se va a mantener constante gracias a esos tornillos. Entonces de acá puedo sacar una relación de Lussach, donde dice que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. De acá podemos deducir que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Tenemos la gráfica del proceso isocórico y vemos que es una línea vertical. Bueno, si lo relaciono en el plano cartesiano, presión versus volumen. Proceso isobárico o la ley de Charles. En un proceso isobárico su característica es que la presión permanece constante. En el dibujo vemos en la primera parte un bloquecito de 50 kilogramos que ejerce presión sobre el pistón. Y en la segunda parte del dibujo ese mismo bloque va a ejercer la misma presión sobre el pistón porque tiene la misma masa y aparte es el mismo pistón. En la primera parte la temperatura que soporta el gas es de 300 Kelvin y tiene un determinado volumen. En la segunda parte la temperatura aumenta, por ende el volumen va a tender a aumentar. Pero la presión en los dos casos se está manteniendo constante, es un proceso isobárico. A presión constante el volumen de una masa de gas que es invariable es directamente proporcional a su temperatura absoluta. O sea, presión constante, volumen y temperatura son directamente proporcionales. La gráfica a presión constante es una línea horizontal y la relación de Charles es volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre temperatura final.